Ok. Pastor Emey, qué gusto tenerte aquí, poder charlar un rato con vos y poder escuchar tu perspectiva de todo esto que está sucediendo, gracias a cada uno de los que se está conectando de a poco. Ahí los chicos, Josué, Karina, parte del staff me pueden ayudar si es que hay preguntas, pero una bendición el poder charlar contigo, querido Emey. Bueno, igualmente. ¿Cómo hacemos para que la iglesia, en medio de todo lo que estamos viviendo, no sea, o más bien, sea la hermana inteligente? Sea ni la fea ni la bella. Te escuché un post, me pareció espectacular. ¿Cómo logramos? Y quiero que lo expliques porque me pareció brillante. Bueno, primero, gracias. Gracias por esta conversación. No siempre se ven los amigos en estas circunstancias, así es que es bueno vernos. Mira, la idea de cómo percibo a la iglesia, mencionando estas tres hermanas, quizás es bueno poner en contexto a los que no lo leyeron o no lo han visto, el video que está en mi canal. Pero la idea es que la iglesia se parece a una de tres hermanas, ¿no? La hermana fea, que es la hermana que está pensando que todo está mal y acusando a todo el mundo de que las cosas están malas por su causa y no hace nada por resolver el asunto. La hermana bella, que está mirándose al ombligo y no levanta la cabeza para ver lo que a su alrededor hay y cómo la gente está pasando esta situación que de verdad es muy seria y terrible. Y está entretenida, digamos, tratando de alimentarse unos con otros y alentarse unos con otros, y si eso no está mal, está bien, pero no está compartiendo la esperanza con los de afuera. Y además tiene miedo. La hermana bella tiene miedo de morir contagiada, tiene miedo de irse, no está preparada para irse con su señor. Wow. Y la hermana inteligente, pues sabe que hay que hacer algo más, y aunque está animadísima con la idea de aprovechar el tiempo unos con otros, también sabe que es su responsabilidad ser sal y luz de la tierra, así es que se está proyectando hacia afuera. No tiene miedo de contagiarse, pues finalmente la muerte física no es el final de la historia para nosotros, sino por el contrario es el comienzo de la mejor etapa. Entonces, sí, ser la hermana inteligente quiere decir esa gente que está dispuesta a llevar esperanza a la gente que no conoce a Cristo, que no tiene esa esperanza. Ahora, no sé si te pusiste a pensar que dentro de unas semanas la cuarentena va a ser normal. Entonces, digamos que vamos a empezar a estar cómodos dentro de la cuarentena. ¿Cómo hacer para salir de esa comodidad, de esa rutina que va a generar, donde hemos intentado mantener conectada la iglesia, hemos intentado crear distintos programas para que se sientan parte, la iglesia está viva, ok, pero ha sido un trabajo más hacia adentro. ¿Cuál es tu pensamiento en cuanto a empezar a afectar hacia afuera y salir de esta comodidad que, aunque no es de lo más grato, puede ser peligroso estar cómodo dentro de este proceso? Sin duda, y la otra parte de esa historia es que mientras unos van a sentirse más cómodos, otros van a empezar a sentirse más ansiosos. Así es. Porque estar en la casa encerrados y no poder salir y tener que ocuparse de las cosas desde la casa, los que trabajamos desde la casa estamos trabajando más que lo que trabajamos desde las oficinas, las mamás están trabajando el doble porque no solamente son las cosas de la casa, ahora son los niños con la escuela dentro de la casa. Vamos a tener dos mundos distintos. Yo estaba tratando de ser creativo y orando, la verdad, porque creo que las cosas que se nos vienen a la mente vienen del Señor y no de nosotros, ¿no? Y yo creo que para resumir lo que debería ser nuestra actitud en las próximas semanas, quiero tomar la imagen de un oso. Los osos se han hecho famosos porque son ositos cariñosos, por el teddy bear que
que surgió cuando uno de los presidentes de los Estados Unidos hace muchos años, pues alguien le puso el nombre al osito de ese presidente. Entonces, creo que cuando evocamos la imagen de un oso cariñoso, con ello estamos apuntando a lo que debería ser la función nuestra, ¿no? Quizás suena como demasiado sencillo y simplista. Es una manera de recordar lo que debemos hacer. Así es que debemos ser, desde mi perspectiva, debemos ser el oso F, el oso F. Y eso es, como te dije, pues un acrónimo que estaba pensando, y si me permite voy a acercarme aquí a este pizarrón que casualmente tenía por acá. Y lo que decía es que la iglesia, cada uno de nosotros debe convertirse en un oso F. Y eso simplemente para recordar lo que tenemos que hacer por la gente. Creo que debemos orar por ellos, orar por la gente. Creo que debemos servir en todo lo que podamos, en todas sus implicaciones que esto tenga, pero también debemos oír. Y cuando hablamos de oír, es oír las necesidades. ¿Tú ves bien el pizarrón desde allá? Perfecto. Okay. Oír sus necesidades. Y decía que debemos ser un osito F, porque el F tiene que ver con las necesidades. La gente tiene, para completar el nombre del osito, el osito F, la gente tiene necesidades, y esas necesidades son emocionales, son físicas, pero también son espirituales. Y cualquier cosa que hagamos, desde mi perspectiva, cualquier cosa que hagamos debería apuntar a esto, a que seamos los osos F de nuestro vecindario, de nuestra iglesia, sirviéndole a la gente, orando por ellos. ¿Por qué comenzamos por la oración? Bueno, sencillamente, pues porque la oración es el inicio de cualquier plan que nosotros tengamos. Hay que comenzar con oración porque esto es una batalla espiritual. Debemos servir en todo porque la gente tiene necesidad. El vecino que es mayor y no puede salir a hacer las compras, o la señora que vive sola o con los niños y no quiere contagiar a los niños y sale. En fin, hay maneras enormes de contribuir con el vecino. Y escuchar u oír es algo sencillamente necesario en este tiempo, porque además de las necesidades físicas que una persona puede tener, hay necesidades emocionales, la ansiedad, la preocupación, la zozobra, de todas esas cosas que van surgiendo y que nosotros deberíamos brindar alguna salida a esa situación. Y las necesidades espirituales, pues está de más decirlo. Así es que todo ese montón de cosas que podemos hacer, deberíamos enfocarlas, ver dónde encaja en este acrónimo y qué puedo hacer. Cualquier cosa que yo haga que encaje dentro de esto, ¿no? De orar por la gente, de servirles y de escucharles sus necesidades y atenderlas en consecuencia. Hablaba con un médico y él me decía, o con una amiga enfermera que está en Monterrey, y decía, bueno, ¿cómo estás? Y me dice, tengo que trabajar. Y le digo, pero no me queda otra, yo tengo que estar en el frente de batalla y no importa el riesgo, yo tengo que ayudar, que es muy entendible y es loable, y creo que tenemos que estar reconociendo el esfuerzo. Ok. ¿Y cuándo el cristiano va a tener esa posición? A ver, no quiero caer en el extremo de decir, no tienen fe, tienen que salir. No. Yo tengo razón, tengo fe, pero tengo razón. Y yo me rijo por lo que la Organización Mundial de la Salud dice. Hay que quedarse en casa, está perfecto. Pero en algún momento me voy a ver expuesto y voy a tener que tomar la decisión. El vecino de enfrente necesita de mi ayuda porque algo le sucedió, me enteré. Me quedo porque si voy corro riesgo. ¿Cuál es tu posición en cuanto al ir? En algún momento, estamos en la tercera semana, nos van a esperar muchas más semanas. Y esto se va a volver normal. Por ahora estamos dentro de la expectativa de lo nuevo, pero dentro de unas semanas esto ya no es nuevo.
esto va a haber, entonces va a haber esa necesidad de productividad, de crecer, de expandir. ¿Cuánto riesgo, cuánto debe ir al frente un cristiano, usando la razón? No hablo de enceguecerse, pero para empezar a impactar a los que nos rodean. Sí, excelente pregunta y yo creo que el peligro que corremos es exactamente el mismo que corre cualquier persona. Ahora, se ha dicho mucho, hay mucha información en las redes sociales acerca de las maneras de contagio de esta pandemia. Y una de las cosas que nos han dicho hasta la saciedad es que necesitamos conservar la distancia social, porque la mayor fuente de contaminación es la saliva, el contacto, ¿no? El contacto humano. Entonces, sabiendo que estamos resguardándonos en ese particular, ya sabemos que hay un 80% de probabilidades de que no nos contagiemos si guardamos esto. Lo demás, pues, es motivo de discusión, que si en ciertas superficies, que si el virus vive 48 horas, que necesita una célula, etcétera, etcétera, que esas cosas saben los expertos. Yo no soy para nada experto en esa área. Pero me parece que hay maneras como podemos ayudar. Veía en estos días a un hombre que puso una mesa en el frente de su casa con algunas cosas, papel, café, arroz, y un cartel que decía, si necesita lo que necesita aquí, lléveselo, tómelo. Y eso ayuda, porque no tienes un contacto directo con la persona, pero estás sirviéndole a la comunidad. La vecina que vive con sus 3 niños y ya el césped está alcanzando cierto nivel, necesita que le corten eso, pues cuando no hay nadie cerca y sales con tu máquina que nadie más la ha tocado y saliste y cortaste el pasto, estás haciéndole un servicio a esa persona, creo yo, sin exponerse demasiado. Pero en todo caso, pues, nuestra función va más allá de simplemente cuidarnos a nosotros, como tú bien dijiste, guardándonos, como la Organización Mundial de la Salud ha dicho, pero también teniendo cuidado del prójimo, porque la bella se cuida para no contagiarse porque tiene miedo de morir, pero la inteligente sabe que este es un buen momento para hacer sal y luz de la tierra. Ahora, de una manera práctica, sos un experto en toda Latinoamérica en estrategias evangelísticas, sos un experto en estrategias de discipulado. De manera prácticas, ya, mañana o no, después de esta charla, ¿qué propondrías a todos los que nos están escuchando para comenzar a marcar la diferencia? Eso va desde un post, desde una foto, porque todo en realidad refleja lo que está en el corazón, ¿no? Y eso no deja de influenciar. Ahora, tenés carta abierta para decir, ok, si yo tuviera mi chance de proponer estrategias inteligentes de evangelismo, de discipulado, yo propondría este tipo de cosas. ¿Qué harías para inyectar ideas en todos los que nos están escuchando? Sí, lo primero es que llamaría a la iglesia a dejar de pensar en sí misma solamente y pensar en cuidar a los de la casa, pero también en los que están afuera. ¿Cómo hacer eso? Elementos prácticos. Cada uno de nosotros tiene una lista de contacto en su teléfono que ronda los 500, 800, 1000 personas. Y yo decía que el primer acercamiento al evangelismo es la oración. Bueno, una cosa que puedo hacer es que tomo el nombre, voy nombre por nombre en mi lista de contactos, oro antes de llamarlo y le pido a Dios que me dé la palabra que esa persona necesita y que sea el momento apropiado. Nosotros creemos en este tiempo que la gente está desocupada porque está en la casa, pero no es cierto. La gente está muy ocupada. Algunos están ocupados posteando cuanta cosa encuentran en las redes, y la verdad es que pareciera que eso no es como tan bueno, ¿no? Se publican cosas que no son las más apropiadas, pero hay otros que sí, que tienen el tiempo para atender una llamada de un amigo y que puede empezar por eso. He estado orando por ti y me gustaría saber cómo puedo ayudarte, de qué manera puedo ayudarte. Cierto. En estos días escuchaba una predicación del pastor David Jeremiah
y él decía que cómo enfrentar la crisis. Decía, bueno, el primer punto es concéntrate en la oración. El segundo es controla tu mente. Tercero, cuenta tus bendiciones. Cuarto, reclama tus promesas para Dios. Quinto, considera tu responsabilidad. Y sexto, sigue haciendo tu trabajo. Entonces, el trabajo de la iglesia en este momento es todas esas cosas juntas. Y como volviendo al tema, pues un primer acercamiento a maneras prácticas sería toma tu lista de contactos, ora por cada uno y llámalo. Si tienes 500, divídelos en tantos días, llama a unas 12 personas cada día. Busca el mejor momento, la mejor hora para llamarlos, tanto para ti como para esos contactos. Y hay muchísima gente que te va a agradecer ese acercamiento, ese detalle que tuviste de llamarle. No asumamos que todo el mundo está llamando a todo el mundo. No es cierto. Mucha gente está aislada, sola, viven totalmente aislados, sin compañía. Esa gente nos necesita y es una buena oportunidad para mostrar el amor de Cristo. Quizás todas estas cosas se resumen en dos elementos que decía un pastor amigo. Primero, créele a Dios. Y segundo, ama a la gente. Créele a Dios y ama a la gente. Son dos cosas básicas. Otra manera práctica de acercarse a la gente. Bueno, dicho sea de paso, ustedes están haciendo un excelente trabajo. Sus rutinas de ejercicio en la mañana, las recetas de cocina que puedo hacer con lo que tengo en la casa. Me parece extraordinario. Yo te felicito y a tu equipo porque están haciendo una excelente labor. Esas son cosas que la gente necesita, desconectarse de tanta noticia triste y seguir con su rutina. Pero te doy otro ejemplo de lo que podemos hacer. Viene la Semana Santa. En el contexto religioso de América Latina, Semana Santa es algo sumamente importante, aunque los últimos años la gente lo toma para irse a la playa, pero la verdad es que todavía hay un recogimiento, un reconocimiento de la importancia de eso. ¿Cómo puede la iglesia aprovechar la Semana Santa en estas circunstancias? Bueno, una cosa que podemos hacer es invitar a la gente a leer lo que la Biblia dice de cada día, lo que pasó cada día de la primera Semana Santa. Entonces, empezando el abril 5, creo que es el domingo, es el domingo de Palmas o domingo de Ramos. Pero ¿qué pasó realmente ese día? Mira, la gente está deseosa de aprender a leer la Biblia y ahorita tiene tiempo. Vamos a ayudarlos, vamos a conectarnos con nuestros amigos y vamos a decirle, mira, ¿por qué no leemos juntos lo que pasó el primer día de la Semana Santa? Y el lunes te reúnes para ver lo que pasó, lo que la Biblia dice, ¿no? Y así sucesivamente hasta que llegues al domingo de resurrección. Entonces has enseñado a la gente lo que la Biblia dice acerca de la primera Semana Santa que tuvimos. Eso es algo que a mí me parece que es de mucha utilidad porque acerca a la gente con sus creencias. No es la hora de preguntarle a la gente cuál es tu apellido, después de cristiano, cuál es tu apellido. Este es el momento de decirle a la gente de una manera efectiva de ser un buen cristiano en este tiempo. Ahí hay, pues, entonces dos maneras, ¿no? Una tercera manera que te puedo mencionar. Vamos a enseñar a la gente a leer la Biblia. La gente quiere leer la Biblia, pero tú y yo sabemos que eso no es nada fácil en algunas ocasiones. Hay gente que tiene miedo, pero la verdad es que leer la Biblia es fácil. Entonces, ¿por qué no enseñar a la gente a leer la Biblia de una manera sencilla, práctica, responsable? En las semanas anteriores hemos tenido algunas reuniones usando este mismo medio con gente y es increíble. La gente que antes no había manifestado ningún interés en hablar de temas religiosos, ha dicho, bueno, yo quiero aprender a leer la Biblia, ¿me ayudas? Y hemos tenido más de 100 personas que están juntas aprendiendo a leer la Biblia. Entonces ahí hay otra modalidad que podemos usar durante este tiempo. Vamos a ayudar a la gente a entender lo que la Biblia dice. Wow, excelente. Ahora, déjame terminar ya para ir cerrando. ¿Cómo te gustaría ver a la iglesia después de este proceso? Porque en realidad lo que tendría que generar expectativa en nosotros no es no solamente el día a día, sino cómo queremos salir de esto y cómo soñamos con esta nueva versión de la iglesia, donde ahora Dios nos dio
la posibilidad a través de estos medios de meternos en tantos hogares y ser tan estratégicos. Ahora, ¿cómo ves esa iglesia que una vez que digan, señores, tenemos la buena noticia, se acabó, el domingo nos juntamos y nos volvemos a abrazar? ¿Cómo la ves? ¿Y qué hay que hacer ahora para que sea lo que estás viendo? Porque en realidad ahora nos enfocamos en hoy, jueves, que la gente esté conectada, o ya estoy haciendo estrategia para ese día, 2 meses, 3 meses, 4 meses, no sé, ese día donde otra vez volvamos a la normalidad, aunque la normalidad puede ser diferente. ¿Cómo ves esta posibilidad? Creo que lo más importante es aprovechar el proceso. Este proceso tiene una razón de ser. En 2 de Crónicas, capítulo 7, el versículo 13 dice que Dios envía plagas y envía granizo y envía lo que Él quiera con un propósito. El propósito para la iglesia es que la iglesia reconozca que tiene que haber cosas que cambiar. En una sola palabra bíblica, humillarse. Y es lo que dice allí la escritura en el versículo siguiente, en el versículo 14. Pero si mi pueblo se humilla, si mi pueblo ora, si mi pueblo busca mi rostro, entonces yo voy a sanar su tierra. Así es que el proceso para la iglesia es que la iglesia llegue a un estado de contrición, de mea culpa, de realmente hay cosas que debo cambiar. Recordemos que cada vez que Dios nos mete en un proceso como este que estamos viviendo, tiene un propósito. O sea, el propósito de Dios es transformador siempre. Cuando pasamos por circunstancias difíciles, lo dice Santiago, alégrense porque ustedes están en un proceso de crecer. A Santiago capítulo 1, versículo 4. Están en un proceso de perfeccionamiento, de madurez. Así es que la iglesia lo primero que va a hacer es aprovechar esta experiencia para revisarnos, porque la iglesia somos nosotros, revisarnos a ver qué es lo que nos ha estado haciendo mal y qué es lo que Dios quiere enseñarnos con estas circunstancias. Lo segundo es hacia la gente de afuera, está llamada a hacer lo mismo. La gente de afuera está llamada a buscar a Dios y reconocer a Dios. Pero nosotros somos el instrumento, somos la sal y la luz. Esa gente puede decir, bueno, yo sé que necesito a Dios, pero no sé cómo buscarlo. Entonces la iglesia debe ir, así como pasó de las casas a los templos, ahora debe pasar de los templos nuevamente a las casas y salir y hacer su trabajo allá afuera. Entonces, quizás el día de reunión de la iglesia, el domingo, debería ser el día de aquí en adelante donde celebramos que todos nos pudimos reunir, pero el trabajo de la iglesia está durante la semana acercándose a la gente. Mira, dicen los expertos, el 60% de la gente que no es cristiana no quiere ir a una iglesia. Pero de ese 60%, el 70%, es decir, 42 personas de cada 100, estarían dispuestas a ir a un estudio bíblico en una casa, porque no se vinculan con una iglesia. Entonces, con ese número tan grande, saber que tenemos a 42 personas de cada 100 que estarían dispuestas a venir a mi casa para aprender junto conmigo acerca de la Biblia, eso es un mercado cautivo que podemos aprovechar, que la iglesia debería aprovechar. Dice Mateo 28, 18 al 20, que el Señor nos dijo, bueno, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo el poder para hacer esto. Basados en ese poder, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y van a ver evidencia de que estamos haciendo discípulos, que se van a bautizar y también que les vamos a enseñar a obedecer todas las cosas que Él nos ha mandado. La gente probablemente no sabe cómo obedecer a Cristo. Dice, ¿qué hago? ¿Me voy a una iglesia de rodillas desde mi casa hasta la iglesia o rezo tantos Padres Nuestros durante el día? No saben cómo hacerlo y por eso a veces hacen ese tipo de cosas buscando agradarle al Señor. Si nosotros les mostramos cómo obedecer al Señor de manera sencilla, lo hacemos desde nuestras casas, las iglesias van a explotar en cantidad de personas para celebrar el domingo, eso que hemos hecho durante el resto de la semana en nuestras casas. Entonces la iglesia está llamada a salir del templo, volver a la calle y ser la sal y la luz del mundo. Este es un momento, Henry, para crecer, para estudiar, para desarrollar estrategias. ¿Qué plataformas sugerís? ¿Dónde todos los que nos están escuchando dicen, bueno, pero yo quiero aprender un poco más, yo quiero leer un poco más de lo que está diciendo, estrategias evangelísticas? ¿Dónde pueden dirigirse? ¿Qué podés proveer
a través de las redes a los que tienen esta inquietud. Sí, bueno, creo que cada iglesia y ustedes tienen muchísimo de eso también, están trabajando en eso. Yo, mi pequeño grano de arena, después de pasearme por América Latina, ir no solamente a las grandes ciudades, sino a los pequeños pueblos para compartir con la gente, hemos montado en mi canal de YouTube, esto suena comercial, Oh. pero en el canal de YouTube justo hoy voy a montar un video en 2 partes, que dice cómo aprender a leer la Biblia y entenderla. Entonces, damos 4 pasos sencillos para que cada persona en su casa pueda leer la Biblia y entenderla. Mi experiencia con esto ha sido bien interesante. Gente que ha tenido mucho tiempo en la iglesia y de pronto dice, por fin puedo entender la Biblia, por fin puedo empezar a entender la Biblia por mis propios medios sin necesidad de tener que esperar hasta el domingo para que alguien me lo explique. Entonces, ¿cómo enseñar a la gente? Ahí hay un material. Otra cosa que puedo brindarles por ese mismo medio es cómo compartir el evangelio de una manera sencilla. Lo hemos estado compartiendo con tu gente antes de que todo esto comenzara, usando la estrategia de los 3 círculos para compartir el evangelio, que no sea de una manera religiosa, que no sea compartir mi religión, sino compartir la verdad de Jesucristo. Entonces, ahí en mi canal hay algunas herramientas, pero por todas partes estamos encontrando gente que está aportando con esto y yo creo que debemos aprovecharlo. ¿Cuál es el mejor método? El que yo use y me funcione. Si no estás usando ninguno, pues yo te propongo uno ahí en el canal, pero si estás usando un método que te resulta que la gente lo acepta, sigue usándolo y que Dios te bendiga para alcanzar a muchísima gente para Cristo. Y no olvidemos que el discipulado es algo importante. No tenemos un hijo para dejarlo abandonado. Los hijos espirituales hay que crearlos, hay que enseñarles a crecer en su fe. Entonces, cuando alguien acepta a Cristo con nosotros, entonces estamos nosotros obligados, no es trabajo del pastor o del diácono, estamos nosotros obligados a hacerlo crecer. Así es que si en eso necesita ayuda, también podemos mostrarle un camino para que lo haga. Yo trabajo para perder mi trabajo, digo siempre, es decir, enseñar a otros a hacer lo que yo hago para que ellos sigan haciéndolo. Wow, extraordinario. Muchas gracias, Emery. Hay mucha gente que va a estar escuchándote y sería una bendición si podés orar por las familias de una forma general. Vos sabés las circunstancias que hay, así que si nos pudieras dar ese privilegio de orar y de clamar para que realmente esta sea, que podamos tener la correcta perspectiva de todo, de la adversidad, ¿no? Uh-huh. Si tenemos una mala perspectiva, realmente va a causar desánimo, pero si tenemos la correcta perspectiva de que esto es una oportunidad única, wow, el resultado va a ser extraordinario, ¿no? Así que si nos pudieras guiar en una oración por cada familia que nos está escuchando. Claro que sí, claro que sí. Dios, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de conversar como amigos acerca de esto que es pasión para Esteban, pasión para mí, pasión para tantos otros. Gracias, Señor, por el privilegio que en medio de esta circunstancia difícil que vivimos, tú nos permites hacer esto. Gracias por aquellas personas que están diciendo, necesitamos hacer algo. Te pedimos que tú les dirijas, les ayudes y les uses de una manera especial. Que tu iglesia sea sacudida para bien, para encontrar aquello para lo cual tú la has llamado. Rogamos, Señor, por esperanza en el corazón de aquellos que todavía no confían en ti. Rogamos por paz, por quietud. Rogamos por una esperanza cierta y que esto ayude a la gente a mover sus ojos hacia ti y buscarte. Cuídanos, Señor, y oramos para que esta pandemia cese en el momento preciso cuando todos hayamos aprendido la lección. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querido amigo, muchas gracias. Un placer charlar contigo. Gracias a ti, Esteban. Un abrazo. Y en una semana nos vemos de nuevo. Así será.